¿Qué le parece entonces si comenzamos el día de hoy y vaya directo a su bosquejo junto conmigo? Comenzamos la semana pasada, si usted recuerda, hablábamos acerca de esta cuestión de los dones y el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿ok? Los dones y el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿ok? Y hablábamos acerca de que Dios no solamente quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros, sino que también Él quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y es mi creencia que Dios va a comenzar siempre en nosotros para después hacer las cosas a través de nosotros, ¿sí? Con esto en mente, entonces hablábamos acerca de que son, o por lo menos se describen nueve dones espirituales que están escritos o que se describen prácticamente en el libro hablábamos de el libro de Primera de Corintios, si usted recuerda junto conmigo, Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11, perdón, ¿ok? De los dones del Espíritu. Entonces, el día de hoy queremos hablar acerca de estas son las dotaciones sobrenaturales de Dios. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Para recordar, decíamos, a cada uno de nosotros, dice la palabra, se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Los dones espirituales no son para que yo me entretenga a mí mismo, son para ayudarnos mutuamente. Yo te ayudo con el don que Dios me ha dado y tú me ayudas a mí con el don que Dios te ha dado a ti. Creemos nosotros como iglesia que todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don espiritual. Por lo menos, pueda que tengas más, pero y si te fue bien tienes uno. Entonces, y también decíamos que únicamente los creyentes, únicamente los que se han convertido a Cristo son los que tienen dones espirituales. Los demás podrán tener habilidades que al fin y al cabo siempre han sido dadas por Dios, pero únicamente los convertidos al Evangelio de Cristo Jesús son los que han recibido los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones los da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo únicamente mora en aquel que ha nacido de nuevo. ¿Está conmigo? Por eso es que decimos que solamente los creyentes tienen dones espirituales. Entonces dice el versículo 8, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. ¿Ok? Seguimos leyendo. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese mismo Espíritu le da el don de sanidad. Y si usted recuerda, les hablaba, hay dones que residen en usted y usted puede manejarlos o controlarlos como usted guste. Pero hay dones que no son que no residen en usted, sino que son dones de manifestación. La diferencia, el don de lenguas. Usted, si tiene el don de lenguas, usted puede hablar en lenguas mientras usted está en la ducha. Usted puede hablar mientras usted va conduciendo su auto. Usted puede hablar en lengua cuando usted quiera. ¿Okay? Porque es un don que reside en usted. El don de sanidad es un don de manifestación. Dios lo va a manifestar y lo puede manifestar en cualquiera de nosotros, siempre y cuando seamos sus hijos. ¿Por qué no puede ser un don que reside? Porque entonces ya sería yo millonario, que ya los hospitales estarían con mi número de teléfono en una línea roja, que llamarme para que no se muera nadie y llegara yo, y por eso no puede residir en mí. Es un don que Dios se manifiesta como Él quiere. Versículo 10, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo.
Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Esto está en el libro de Romanos. Es una lista más de dones que Dios nos ha dado. ¿Okay? Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Interesante. Dios no le gusta que hagamos las cosas a medias, que las hagamos, decía un pastor que conocí, wishy-washy. O sea, ahí como caiga. No es como caiga. Para Dios hay que darle lo mejor. Por lo tanto, debemos esforzarnos nosotros para darle lo mejor. Determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Hermanos, ha oído usted, ¿verdad? A veces hacemos nosotros cosas para el Señor y decimos, pues no salió tan buena la comida, pero ahí le va, es para el Señor. No. Hay que hacerlo mejor para Dios. Nunca digamos eso de, bueno, ahí como caiga. No es como caiga la cosa. Dice entonces, con toda la fe que Dios te haya concedido, si tu don es de servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Me encanta. Eso debería de escucharlo el distrito escolar, ¿verdad? Que enseñen bien. Dice el versículo 8, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, como dice, hazlo con gusto. Hazlo con gusto. Queremos ver entonces, seguir con esta línea que comenzamos, porque terminamos, creo yo, si usted recuerda junto conmigo, si va al bosquejo de la semana pasada, terminamos nosotros hablando acerca de la profecía. Vamos a comenzar entonces con esa continuación y ahora vamos a hablar acerca del discernimiento o la identificación de espíritus. Escuche, discernimiento o identificación de espíritus. Ciertos individuos poseen la habilidad única de distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y el del engañador. Interesante. ¿Cuál es el engañador? Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y engañosa. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que no todo lo que brilla es oro. Debemos entender que no porque alguien se paró aquí con una Biblia, necesariamente está predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero usted enciende la televisión en casa y hay un montón de predicadores. Y todos se llaman o están bajo la cobertura de cristianismo. Pero no todo es cristianismo. Espero que usted sepa identificar estas cosas. Pero este don, las personas con este don inmediatamente pueden identificar si lo que está saliendo de este púlpito viene de parte de Dios o si viene de parte del chamuco. Tenemos nosotros que entender esto. Yo recuerdo, por la gracia de Dios, recién convertido, alguien me habló que en una iglesia iba a llegar un profeta de Dios. Yo tendría tal vez unos 6 meses de convertido. Y si usted recuerda cuando usted se convirtió, ¿verdad? Teníamos aquella hambre y queríamos llenarnos de todo. Nos invitaban a una fiesta y allá íbamos porque nos habían dicho que era fiesta de Dios, entonces allá íbamos. ¿Okay? Y recuerdo sentarme en esta iglesia y cuando empezó este profeta de Dios, y mire, profeta de Dios, algo dentro de mí me decía, eso no es, eso no suena bien, parece, pero no es. Y todavía en aquella pequeñez espiritual que tenía yo en 6 meses de haber conocido al Señor, fui a mi iglesia y le comenté al copastor de la iglesia. Y le dije, oye, alguien me invitó a esta iglesia y fui para allá y ya le conté, ¿no? Y me dice, no suena muy bien.
Le dije yo, pues, vamos a verlo hoy, porque era una campaña que tenía. Y fuimos a verlo y me dijo, no, tienes toda la razón, este cuate no. O sea, estaba fuera de onda. Escuche, no todo lo que brilla es oro. Estas personas con este don son personas que pueden identificar fácilmente. Algunos nos va a costar un poco. Y si no leemos la Escritura, te va a costar mucho. Cuando escuches algo que no es verdadero. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos. Escuche, esto es serio. Muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos. Pero el don de discernimiento de espíritus es dado a la iglesia para protegerla de engaños como estos. Gloria al nombre de Cristo Jesús, porque nos ha dado estos dones para proteger a la iglesia. Algo que yo creo que ya los que me conocen saben muy bien. Yo soy muy celoso de esto. ¿Por qué razón? Porque mire, como pastores nosotros queremos darle a la gente buen alimento, a la congregación, alimentarla con un buen pasto. Y muchos pastores, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero de repente yo recibo llamadas telefónicas, o mensajes, o textos. Oh, mi nombre es fulano de tal, vengo de allá de la Argentina, por decir algo, no, si hay algún argentino, perdóname, pero no estoy solamente dando el ejemplo. Vengo de tal ciudad, ¿no? Y paso por aquí y me gustaría ver si podíamos ministrar en tu iglesia. Y a veces no contesto mejor esa llamada o me hago como que no fue conmigo la cosa. ¿Por qué? Porque yo no sé qué tipo de mensaje vas a traer a la congregación. Y a veces lo he visto donde termina el pobre pastor tratando de solucionar los problemas que le causó aquel predicador. Entonces, para eso, mejor nos vamos a ser más celosos de lo que es el púlpito que Dios nos ha dado. Libro de Mateo 24, libro de Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Mire, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad el no dejarnos engañar. Y es increíble cómo a veces nosotros decimos, pero es que parecía muy bonito. Sí, así también les pareció muy bonito a todas aquellas personas. ¿Se acuerda de las Guayanas? Se fueron a seguir a este hermanito y terminaron envenenados. No. Algo que siempre, desde que yo me convertí, me llamó la atención algo. La palabra de Dios que tiene el pastor en el púlpito es la misma palabra de Dios que yo tengo en mi casa. Y si el pastor puede leerla y llenarse de ella y que Dios lo use para la comunicación del evangelio, también Dios puede usarnos a todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que nosotros meternos en la palabra de Dios y averiguar y ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre. Mire qué interesante. ¿Y qué dice? Y afirmarán. ¿Cierto? No? Mucha gente afirma cosas que si usted conoce la palabra, usted puede decir, ¿qué estás afirmando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dice? Yo soy el Mesías. Cuidado. Por allá por Guatemala apareció uno, ¿verdad? Diciendo que y andaba con sus 12 chalanes también, igual que Jesús. Andaba ahí sus discípulos, según él. Yo soy el Mesías. ¿Y qué dice? Y engañarán a muchos. Que Dios nos ayude. Y le pidamos a Dios. Mire, yo anhelo poder ver todos estos dones manifestados en la iglesia. Que no se escape ninguno. ¡Todos! Vamos a hablar entonces ahora, el hablar en lenguas. Y en déjenme aclarar un poco, ¿no? Porque recuerdo, y siempre pasa, recuerdo a mi hermana llamarme una vez y me dice, oye, ¿y en tu iglesia hacen el relajo ese que yo fui a ver el día de ayer?
Y le digo, qué relajo, ¿de qué me estás hablando? Porque de repente, como que la iglesia no entiende que nosotros somos dueños de nuestras emociones. Y yo puedo controlar mis emociones. Y han personas llegado a la iglesia, y bueno, qué bueno que aquí no hay candelabros, ¿no? Porque la gente se cuelga de los candelabros y en el nombre del Señor, y otros empiezan a andar aquí como culebras por todo. Calmados, calmados. Mire, el hablar en lenguas, creemos nosotros en el hablar en lenguas, pero tenemos que ver claramente qué es lo que está sucediendo. En el libro de los Hechos, cuando se manifestó el Espíritu Santo por primera vez, no son las lenguas que nos habla Pablo después en el capítulo 14. Lo que sucedió ahí fue un milagro, que por ahí, allá en Jerusalén, andaba un salvadoreño por ahí, y cuando de repente bajó el Espíritu Santo, él escuchó a un judío que jamás había hablado español y mucho menos de cipotada, y empezó a escuchar el mensaje de Dios en español, el estilo salvadoreño. Y así otros que estaban ahí escucharon lo mismo. Ese fue el milagro. Ahora, las lenguas que nos hablan es un lenguaje que Dios nos da a nosotros en nuestro espíritu para podernos comunicar con Él. Y por lo tanto hay que tener cuidado. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hay que asegurarnos que alguien pueda interpretar, porque si no vamos a crear más confusión que otra cosa. Hablar en lenguas. El don de las lenguas es uno de los dones de señal temporales dado a la iglesia primitiva para permitir que el evangelio pudiera ser predicado a través del mundo, por todas las naciones y en todos los lenguajes conocidos. Implicaba la habilidad divina de hablar un lenguaje nunca aprendido por el hablante. El don autenticaba que tanto el mensaje del evangelio como quienes lo predicaban, ¿qué dice? Procedían de Dios. Porque como este hebreo que no hablaba español, de repente estaba hablando un español más perfecto que nosotros. Ese fue el don de las lenguas. Ahora está el don de la interpretación de lenguas. Una persona con el don de interpretación de lenguas podía entender lo que el que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque él no conociera el lenguaje que se había usado. El intérprete de lenguas podía entonces comunicar el mensaje del que hablaba en lenguas a todos los demás. ¿Para qué? Para que pudieran comprenderlo. ¿Se da cuenta? Esta cuestión de las lenguas y la interpretación de lenguas. Si yo voy a hablar en lengua, yo estoy hablando con Dios. Mi espíritu se está comunicando directamente con Dios. Pero los que están alrededor mío no están entendiendo nada. Entonces, ¿qué es mejor? Que yo como Sammy, me luzca bien. Oh, mira qué bonito cómo habla en lenguas el hermano. Pero nadie está recibiendo nada. Entonces, es mejor unas 2, 3 palabritas en español, bíblicas, que la gente entienda, que todo el mundo sea bendecido. Y no solamente yo acá. No, calmados. Y si lo voy a hacer, si Dios me lleva en ese determinado momento a hacerlo, voy a pedir también a Dios que me dé la interpretación para que la iglesia sea bendecida de igual manera. Servicio. Yo siempre he dicho, el que no sirve, no sirve. Y no quiero que le agarre la onda. El que no vive para servir, no sirve para vivir. En la iglesia del Señor, todos somos llamados a servirle. Ahora, cierto o no, todos decimos, le voy a dar mi ejemplo. Yo me convertí al Señor e inmediatamente yo busqué qué puedo hacer. Y en la iglesia donde yo me convertí, en la ciudad de Glendale, nos reuníamos en un auditorio, más bien era una cancha de básquetbol, un gimnasio.
había que poner 200 sillas y había que quitarlas después porque en la mañana siguiente iban a estar jugando básquetbol. Pero yo me di cuenta que llegaban más o menos unas 170 personas. Pero ¿quiénes ponían la silla? Eran nada más como unos 3, 4. ¿Y quiénes se quedaban después para quitar la silla? Los mismos 3, 4. Entonces dije yo, pues ¿qué ciencia quiere? O hay que ser convertido para cambiar, para poner y quitar sillas. No necesitan nada, nomás la voluntad de querer hacerlo, de llegar antes y quedarte después. Entonces comencé a cambiar sillas, poner sillas y quitar sillas. Y Dios le muestra, escuche, porque también otra cosa, mucha gente cree que nosotros los pastores son los que damos los dones espirituales. Yo no doy nada. Yo no tengo nada para darle. Es Dios quien da los dones. Dios entonces le dice al pastor, oye, fíjate, todo pastor debemos estar de esta forma, viendo a la congregación quién tiene qué don. Y entonces poderlo usar nosotros para la expansión del evangelio. ¿Está conmigo? Se dio cuenta de que este cuate, mira, nadie le dijo, nadie lo invitó, se metió ahí, empezó a poner sillas, a quitar sillas, pero no ha fallado. Ya lleva 3 meses haciéndolo. Entonces me dijeron, oye, ¿nos quieres ayudar ahora con a recoger la ofrenda? Y yo dije, pues, a mí no me gusta mucho andar hablando ahí con la gente y ¿qué es lo que tengo que hacer? Nomás pasar el platillo ahí, échale, ya estuvo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Mire, yo no sabía nada de dones espirituales, yo no sabía absolutamente nada del servicio a Dios, pero algo dentro de mí me movía. Yo quiero hacer algo. Yo no puedo venir solamente a sentarme en la silla, a calentar una banca. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me metí a poner y quitar sillas, me pusieron a recoger la ofrenda. Después terminé dirigiendo yo el grupo de diáconos. Después de eso me pasaron a otro departamento. Nunca he cuidado niños, le voy a ser sincero. En el departamento de cunas no me quise meter, pero sí he dado clases a niños, a jóvenes. Hemos sido líderes, ya después de casarnos con mi esposa, hemos sido líderes de juventud, hemos sido líderes de célula, hemos estado metidos en cuánto ministerio. Y así es como yo me di cuenta de los dones que Dios me había dado y de habilidades que tengo que no sabía. Entonces, el don de servicio, también conocido como ministrar. ¿Ha oído usted? A veces nosotros somos muy buenos para, vamos a ministrar, pero no entendemos qué es lo que estamos diciendo. Ministrar es servir. Eso es todo lo que es. Entonces, si alguien está, escuche, sirviendo en la sala cuna, está ministrando a esos pequeñitos. Dice, también conocido como ministrar, la palabra griega diakonian, de donde obtenemos la palabra diácono. Diácono. Y qué bueno que le pusieron diácono, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, le ponemos los servidores. Y la gente como que dice, es un diácono, es uno que sirve. Es uno que sirve. ¿Qué significa? Algún tipo de servicio dentro de la amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están, ¿qué? En necesidad. Por eso dije, todo mundo tiene un lugar en la iglesia donde servirle al Señor. No, de repente como que todos quieren estar aquí al frente, ¿verdad? Hermano, Dios me dijo que yo voy a estar en la alabanza. Pero canta peor que Paquita la del barrio. No, tenemos que... No, nada que ver con Paquita, por favor. Pero quiero que lo entienda. A veces nos gustaría algo. A mí me encantaría estar cantando, pero yo canto y nos vamos a quedar solos aquí. Porque yo no canto. Yo no tengo ese don. ¿Está conmigo? Entonces, y tengo que ser lo suficientemente maduro para entenderlo. Porque sí o no, hay mucha gente que se nos va de la iglesia, es que no me dejaron cantar, pero es que no cantas. ¿Cuántos se entiende lo que estoy diciendo?
Dice, entonces tenemos que entender nosotros estas cuestiones. La enseñanza, el don de la enseñanza. El don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado. ¿Ha visto ustedes predicadores? Y cada quien va a ser responsable de su don, quiero que lo entiendan, pero que comenzamos predicando en Génesis 1:1 y terminamos nuestra predicación en una hora, no sé cómo lo hacen, pero en una hora terminó ya en Apocalipsis. Comenzó en Génesis, terminó. ¿Qué dijo? No sé, pero dijo toda la Biblia. El don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, contexto y aplicación para la vida del oyente. El maestro dotado es alguien que tiene la habilidad única. ¿Para qué? Para instruir con claridad y comunicar el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe. Recuerdo cuando por primera vez me pusieron a mí, me dijo el copastor, oye, él era encargado del grupo de jóvenes. Me dijo, oye, me gustaría que compartieras tu testimonio. Y de nuevo, mire, aquellos que me conocen saben de que yo no era para estar hablando en público. Yo era de los que llegaba a una fiesta y me ponía ahí en una esquinita y a ver a todo el mundo ahí. Pero esas son las cosas que Dios hace. Cuando yo empiezo a hablar de las cosas de Dios, me tienen que callar porque si no, no me callo. Entonces, me dijeron, comparte tu testimonio. Dije yo, ok, ¿cómo es esa cosa del testimonio? Y ya me explicaron, ok, perfecto. Y estaba un escritorio, porque era una sala así, y estaba un escritorio, y créame, todo mundo me dijo, oye, qué tremendo. Y les digo yo, hubieras visto mis piernas, qué tremendas, cómo temblaba. Porque yo no estaba acostumbrado a hablar en público, ¿está conmigo? Pero ahí está la cosa, mire, me gustó. ¿Por qué me gustó? Porque Dios estaba preparando algo en mí. Vamos a la enseñanza. Tenemos que ver. Sí, siempre que he enseñado yo también en el Instituto Bíblico, y siempre les digo a la gente, jamás, no se pare usted cuando lo ponen a predicar, no se pare usted y diga, hermanitos, pues me tocó trabajar mucho esta semana y no he tenido tiempo para preparar. Entonces no digas eso. Pues entonces ya no quiero escucharte. ¿Qué me vas a decir entonces? No pasaste tiempo con Dios, no pasaste tiempo en oración. ¿Qué vas a decir, muchacho? Mejor bájate. Esas son cosas que no se dicen. ¿Está conmigo? El don del aliento, y no es del tic-tac, no, de aliento, también llamado exhortación. El don de la exhortación, una palabra de aliento. Este es un don que es evidente en aquellos que consistentemente llaman a otros para atenderlos y darles seguimiento en la verdad de Dios. Escuche, lo que puede incluir, ¿qué? Su corrección. Interesante. Yo creo que tengo el don de la exhortación. Sí, pero te agüitas cuando hay que reprender a alguien porque está en pecado. No, pues que la vida de cada quien. Entonces no tienes el don de la exhortación. El que tiene el don de la exhortación, no solamente le va a decir las cosas bonitas, sino también va a decir, hey, Dios dice esto y esto y esto y esto y estás mal. Así que aliviánate. Ese es el don de la exhortación. Y aquí quiero que lo vaya entendiendo, porque también a veces cometemos este error, ¿no? Todos somos diferentes. Y aunque quizás, mire, esto es lo excelente, aunque quizás podamos tener el mismo don, vamos a decir, el don de la predicación, y yo le aseguro que otro pastor agarra el mismo versículo que yo agarro,
y va a predicar completamente diferente. Es el mismo don, sí, pero cada quien le pone la salsita con la cual creció. Dios no solamente nos da el don, pero usa también nuestra personalidad. ¿Está conmigo? Por eso es que usted dice, ¿cómo pueden predicar tanto el mismo mensaje? Bueno, porque no todos somos iguales. Me encanta. Lo que puede incluir su corrección, ¿o qué? O edificación, a través de fortalecer a los débiles en la fe y el confrontarlos en sus pruebas. ¿Está conmigo? Confortarlos, pero no confrontarlos, confortarlos en sus pruebas. Ya se dio cuenta usted de que, mire, aquí le va, recién convertido en esa gran onda que sentía yo de querer. Me recuerdo que me paraba en una banca allá en una parada de autobús allá en Glendale, ¿verdad? Y me sentía Juan el Bautista, generación de víboras. No era la forma, pero quiero que lo entiendan. Yo me imagino a Dios riéndose. Yo creo que Dios tiene un buen sentido del humor. Riéndose. Mira, este mi hijo quiere hacerlo, pero vamos a enseñarle a cómo hacerlo. ¿Cuántos entienden lo que digo? Porque a veces la intención está ahí, pero la preparación no está. Dadivosidad. Mucha gente se cree dadivosa, pero no tienen el don de dar. Hello. Y cuando hablamos, mire, porque mucha gente también se confunde, porque dice, pastor, yo doy mi ofrenda, yo doy, iba a decir mi limosna, pero no, esa es otra iglesia, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, que no es ese el don de dar, no, esa es tu obligación de dar tu diezmo. Dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Cuando yo doy mi diezmo, no estoy haciendo nada más que lo que Dios me está pidiendo. Cuando hablamos del don de dar, esto es algo muy aparte. Yo pensé que tenía el don de dar hasta que me di cuenta que no era el don de dar. Veamos. Quienes tienen este don son aquellos que gustosamente, me encanta ese, que gustosamente comparten lo que poseen con los demás. ¿Ha visto usted gente que dice, yo tengo el don de dar? Pero cuando se sientan a comer un plato favorito de ellos, no comparten con nadie. Tú no tienes el don de dar. Hello. ¿Qué dice? Son aquellos que gustosamente, a veces, ¿verdad? Inclusive damos para la iglesia, pero después andamos refunfuñando y mejor me hubiera quedado yo, güey. No tienes el don de dar. Aquel que tiene el don de dar, lo da y se olvida, ya. Para él ya no hay vuelta atrás. ¿Están conmigo? Hermano diácono, por favor, ahí deposité un billetillo, pero necesito cambio. No tienes el don de dar. Seguimos. Ya sea en lo financiero, porque no se limite, ya sea en lo financiero, material, u ofreciendo su atención y tiempo personal. Porque mire, hay gente, ¿no?, que han venido conmigo, que me siento mal, pastor, porque no, cuando recogemos los diezmos y las ofrendas, y le digo yo, ¿y cuánto ganas? Dice, pues no tengo trabajo, por eso. Entonces, ¿qué te preocupas? Hello. Si tú no trabajas, no tienes entradas, pues ¿qué vas a dar? Ahora, pero aquí está la gran diferencia. Pero si no trabajas, tienes un montón de tiempo en tus manos. Y en la iglesia hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Entonces, aunque no diezmes, porque no tienes dinero para diezmar, pero puedes diezmar de tu tiempo. Hello. Cosas materiales, ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa, me encanta, se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes, dinero y tiempo.
con ellos cuando surge la necesidad. Ese es el don de dar. Algo que me llamó mucho la atención a mi esposa, que en el grupo de jóvenes estábamos haciendo o preparando, nosotros íbamos a ir a un campamento juvenil, y mire, ahora se habla de ciento y no sé cuánto, ¿no? Para ir a un campamento. Me recuerdo que en aquel entonces eran como 70, 80 pesos. ¿Okay? Pero, no sé si te lo había dicho, pero me llegó ese gesto. A ella, sus papás, aquí están mis suegras, así que me voy a comportar bien, sus papás no la dejaban ir. Es más, su papá ni sabía que era cristiana. Pero ella no podía ir. ¿Sabe qué hizo? Porque ella trabajaba. Ella pagó su boleto. Pero dijo, para que vaya otro. ¡Wow! Yo dije, eso fue raro para mí. Yo apenas estaba viendo a ver cómo, si quería o no quería pagar el mío. El don de dar, cuando usted se desprende de las cosas fácilmente y no anda después, no lo hubiera dado. No tienes el don. El don del liderazgo. Don del liderazgo. Y déjeme decirle, a veces también confrontamos nosotros este error en la iglesia. Cuando tú tienes el don, vamos a decir, mire, cuando tú tienes el don de evangelismo y vienes conmigo quejándote, ay pastor, es que nadie viene, mire, yo les dije que íbamos a estar aquí el día sábado y no vino nadie. Es que nadie más tiene el don. Dios te lo dio a ti. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando tú tienes un don, parece ser que las demás personas que no tienen ese don no te entienden, no te comprenden. ¿Y sabes qué? Y está bien, no hay ningún problema. Ellos no tienen un problema, ni tampoco tú tienes el problema. No hagas un problema. Dios te lo dio a ti para que tú lo uses. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Pero a veces queremos que todo el mundo, es que todo el mundo tiene que estar. No es cierto. Liderazgo. Liderazgo. Y con esto de liderazgo, ¿verdad? Oímos a veces cosas, ¿verdad?, que suenan muy bonitas. A veces yo platico con mi esposa, a veces, no siempre platicamos con mi esposa, pero a veces platicamos y le digo yo, a veces oímos dichos que suenan muy bien, pero que si los examinamos a fondo, nos damos cuenta que no son tan ciertos. Yo recuerdo haber escuchado esto. Si tú estás liderando, si eres un líder, estás liderando, pero nadie te está siguiendo, entonces no estás liderando. Bueno, suena muy bien. Pero ¿usted cree que fue un liderazgo de parte de Dios el que tuvo Hitler? Lo siguió la tercera parte del mundo. Entonces hay de liderazgos a liderazgos. Nuestro Señor Jesucristo, 12 hombres que después de que lo vieron crucificado se regresaron al agua a seguir pescando. Entonces tenemos que analizar todo lo que escuchamos. Liderazgo. El líder dotado es aquel que dirige, preside o administra sobre otras personas en la iglesia. La palabra literalmente significa guiar, no forzar, no obligar, guiar. Y conlleva la idea de alguien que dirige un barco. Interesante. Alguien que dirige un barco, alguien con el don del liderazgo, gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al dirigir con el ejemplo. Porque ¿verdad? De repente somos buenos para decir haz, pero yo no estoy haciendo nada. O sirvan al Señor. ¿Y tú qué haces?
no, pues yo estoy aquí dirigiendo. No, tenemos que guiar con nuestro ejemplo. Cuando yo digo diezme, es porque yo estoy diezmando. Cuando yo digo sirva, es porque yo estoy sirviendo. ¿Está conmigo? Misericordia. El don de la misericordia. Este don está íntimamente ligado con el don de la exhortación. Porque si no, va a ser machetazo lo que voy a estar dando y no con misericordia. El don de la misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están ¿en qué? En desgracia. ¿Se acuerda la historia de el buen samaritano? Pasaron dos. Y ahí le va. Líderes religiosos. Pasaron dos líderes religiosos. Miraron lo que había pasado, pero ¿qué pasó? Le dieron la vuelta. ¿Por qué? Porque no sintieron misericordia. Pero el buen samaritano miró y ¿qué pasó? Y sintió lo que le había pasado al pobre hombre y fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Qué dice? Mostrando empatía y sensibilidad junto con el deseo y los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. Ese es el don de la misericordia. Esos son los diferentes dones de los cuales la Biblia nos habla. Ahora vamos a entrar a lo que es el fruto del Espíritu. Y como le dije al principio, esto es lo que la Biblia enseña. El fruto, no los frutos. Nos encantaría, ¿verdad? De que fueran los frutos, porque entonces los puedo separar. Oh, yo tengo un gran gozo. Sí, pero eres un enojón de primera. ¿Está conmigo? Oh, no, mi hermano, yo, olvídate. Oh, yo amo a todo mundo. Sí, pero cuando vas en el 14 te desesperas y empiezas a saludar hawaiano a medio mundo. Es el fruto, es uno. Diferentes matices, pero es un solo fruto. Y créame, pensé en esto y creo que no le hago justicia si solamente le doy todo ahorita y se me va a congestionar de tanta información. Por lo tanto, vamos a desmenuzar esto del fruto del Espíritu para la semana siguiente. Pero quiero dejarlo con esto. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es la evidencia en nuestra vida. ¿Está conmigo? Es la evidencia en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo cambiándonos a la imagen y naturaleza de Jesús. Escuche, el fruto del Espíritu es la evidencia en nuestras vidas de la obra del Espíritu. Es que el Espíritu Santo quiere cambiarte. A veces estamos, ¿verdad? Oh, si hubiera venido Martín, es que este mensaje era para Martín. No, este mensaje es para ti. Tú estás aquí y tú estás escuchándolo porque Dios te está hablando a ti. Y quiero que lo entendamos. El Espíritu Santo, cuando vino a mi vida, me mostró primero que era un pecador impedernido y que necesitaba nacer de nuevo. ¿Ok? Qué bonito, ya nací de nuevo. Ahora me dice, ok, ahora vamos a comenzar. Yo quiero hacerte un diamante, ¿verdad? A las mujeres como les encanta el diamante. Pero ahorita estás un diamante en peso bruto. Para que luzcas bien, hay que limarte ciertas áreas. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros.
Pero tenemos que permitirle al Espíritu Santo para que entonces se pueda mostrar el fruto, la evidencia en nuestras vidas. La Escritura dice, hasta que todos lleguemos. Mire, hasta que todos, no dice hasta que todos los pastores, hasta que todos los líderes, no, todos. Yo sé que usted es inteligente. La palabra todo quiere decir ¿qué? Todos. Esto se incluye los que están allá con los bebés, los que están allá con los niños, los que vienen a limpiar los baños cuando nadie los mira. Todos. Dios quiere moldearnos a la naturaleza, a la imagen, al carácter de Cristo Jesús. Esto es cuando hablamos del fruto del Espíritu, estoy hablando del crecimiento visible. Porque es cierto o no, cuando venimos, mire, yo recuerdo, de repente veo fotos ahí, con una bandana acá medio acholado. Y la gente cuando me mira ahora, jamás imaginaría. ¿Sí o no? Y no soy el único, usted tiene que examinar su vida y se va a dar cuenta los cambios que el Espíritu Santo ha venido haciendo en su vida. El fruto del Espíritu es un término bíblico que resume los 9 atributos de una vida cristiana verdadera. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de un término bíblico. Que no son los frutos, son 9 atributos de una verdadera vida cristiana. Yo no sé usted, pero en este país le llamamos cristiano hasta el gato y el perro, el perico, y todo el mundo es cristiano. Pero cuando lo traemos bajo la lupa, bajo el microscopio de Dios, empezamos a eliminar un montón de gente. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce. ¿Quién produce esto? Es que yo antes era, pero ahora... No, es el Espíritu Santo el que lo produjo. ¿Pero cómo lo produce? ¿Obligado? No. Por eso es que de repente miramos a gente que tienen 30, 40 años en el Evangelio, pero parece que el Evangelio no está en ellos. ¿Escuchó? Porque tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios producirlo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad. Y termina con el que nos cuesta a todos. ¿Qué dice? Control propio. Pero es que si no hubieras hecho. Control propio, no depende de nadie más, depende de ti. Tú eres el que tiene el control propio. Señor, pero es que si esta mujer que me diste, detente, Adán. Tú tienes el control. Yo tengo el control. ¿Y qué dice? Mire, no existen leyes contra esas cosas. Me encanta. Y como le dije, no creo yo que le haríamos justicia si nomás terminamos acá y no examinamos cada uno de estos. La próxima semana vamos a estar hablando, cuando hablamos de amor, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque mucha gente, ¿verdad?, ama a sus hijos, pero los están malcriando. Eso no es amor. Ese es alcahuetismo. Mucha gente cree que está alegre, pero la alegría depende de muchas circunstancias. No se lo pierda, ahí lo voy a dejar picado como en las telenovelas para que regrese el próximo domingo. Ahí donde está. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.